Yo veo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todos los que siempre se unen con nosotros a un análisis de temas importantes. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos en vivo y en directo esta noche en La Clave, hoy miércoles 24 de enero de 2024. Qué rápido se nos está yendo el primer mes del año. Y pues como siempre, buscando hablar de temas importantes, de temas relevantes para el estado de Veracruz, para nuestro auditorio y para pues analizar fenómenos que nos parecen muy importantes como este del que vamos a hablar esta noche, el tema de la desaparición de mujeres en el estado de Veracruz, y para cual nos acompaña esta noche, este miércoles, María de la Cruz Jaimes, directora del colectivo feminista Cihuatlátoli, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos que esté esta noche con nosotros. Bienvenida, María. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, María. Y bueno, pues hay que arrancar con el tema con el que presentamos el programa de hoy, que nos parece sumamente importante, más allá de lo que después detallemos, porque es un tema sumamente delicado, que es la exigencia que se está haciendo de la tercera alerta de violencia y de la negativa del gobierno de Veracruz para hacer la violencia de género Por para desaparición, por desaparición de mujer. para el estado de Veracruz. Desaparición de mujeres y niñas, Sí. sí. Pues lo que pasa es que no es que se le esté dando un manejo político, como dice el gobierno, un manejo electoral. La solicitud de la tercera alerta de género por desaparición de mujeres y niñas en el estado la presentamos en el 2019 y una alerta tiene que llevar acciones urgentes ante un problema concreto que se está viendo en la sociedad. Y entonces han pasado casi 5 años y no hay respuesta por parte del gobierno. Pero además es importante señalar que no fue fácil que la aceptaran, porque cuando se metió la solicitud que fue en el 2019, en mayo, estaba Candelaria Ochoa en la CONAVIM y lo que nos dijo es, por favor, ya no metan alertas, ya las cosas van a cambiar o están cambiando, no sé qué. Y entonces dijo, pues la recibió, pero así como diciéndonos tantas cosas. Después, en julio, nos dicen que se va a acumular, que la van a poner con la alerta que existía, que se solicitó en el 2016 por violencia feminicida. Y entonces la iban a acumular y los colectivos, el Observatorio Ciudadano Nacional, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, se impusieron recursos legales, jurídicos, para inconformarse por esta decisión de la CONAVIM. Y entonces fue cuando, se hizo en el 2021, cuando por fin se aceptó, se le dio entrada y se aceptó porque hubo un amparo que resolvió a favor y señalando que no podía ser el mismo hecho porque las condiciones, el contexto de violencia feminicida en el que estaban las mujeres en Veracruz se había agravado, había cambiado, pues sabemos cuáles son las razones, entre ellas el crimen organizado a todo lo que da en el estado. Y entonces, por eso tuvieron que aceptarla, pero la aceptaron y han pasado desde que entró casi 2 años y medio. Está a punto de irse el gobierno de Cuitlagua García y no hay respuestas concretas. Es eso. Precisamente, y ya que abordas esta situación, hace 2 semanas más o menos, el Observatorio Nacional, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, retomó el tema, hablando urgiendo que se tomaran ya acciones concretas respecto de esta petición, y manejó un número escalofriante de mujeres desaparecidas en Veracruz,
de más de 4,500 mujeres desaparecidas. 4,724. Es una barbaridad como para que a los días el gobernador saliera a decir que eso no es cierto. Pues ¿en dónde están esas 4,700 mujeres, María? Sí, es muy lamentable esta actitud de negar la realidad. Yo lo que digo es que es política de Estado, es algo que está sucediendo a nivel nacional y que lo están reproduciendo los gobiernos a nivel estatal. Yo creo que esto es muy lamentable porque lo que están haciendo es desaparecer un problema tan grave que es esta situación de que desaparecen todos los días mujeres y niñas en este estado. Y esa cifra, como dices, es alarmante. Y nosotras decidimos como colectivo hacer la solicitud, ser peticionarias, no solo nosotras, hay otras organizaciones que nos están acompañando a nivel nacional y también a nivel estatal. Por ese problema todos los días se reportaban desapariciones y todos los días se reportan desapariciones. Entonces es un problema que lejos de disminuir, todos los días va en aumento y lo que sucede es que hay un total vacío de acciones concretas para buscar a esas mujeres. Y entonces, pues por eso es que lo estamos haciendo, no por cuestiones políticas electorales, porque a nosotras no nos interesan esas cosas. Y bueno, habrá quienes les interesen y anden participando en eso. Nosotras no, nos interesa que el Estado cumpla con la responsabilidad que tiene de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en Veracruz. Acerca de estos mecanismos de las alertas de violencia, desapariciones, ¿se pueden amparar, digamos, gobiernos, instituciones? Porque si no nos explica cómo, pues el retraso, ¿no? La dilación, el hacer como que no pasa nada. ¿Saben algo acerca de eso? Pues yo creo que no. El asunto ya llegó hasta la cuestión de que si se revisó, se nombró al grupo de expertos o expertas, en este caso sé que fueron expertas, que fueron quienes iban a hacer una investigación del contexto de violencia que se vivió en Veracruz y de estos casos. Incluso estuvieron entrevistando a personas claves, entre ellas me entrevistaron a mí, por cierto, y entonces se supone que con toda esta información que recogieron, iban a hacer un informe que iban a entregar al gobierno y la CONAVIN lo tiene que revisar y tiene que dictaminar en base a todo esto. Pero ahí se quedó el asunto, es donde no ha avanzado. Lo que estamos haciendo nosotras es exigirle al Estado que se dé a conocer el informe, que ya se dé a conocer y que se dictamine, porque ya estamos en la etapa de dictaminar. Yo creo que cuando anteriormente si se le daba entrada o no, quizás no hubiesen podido ampararse. No, no soy abogada, desconozco si en este momento, pero la cuestión es que es un retraso sin ninguna razón, un retraso de casi 5 años en el que el tema se ha agravado muchísimo y que bueno, pues lo que nosotras estamos viendo ahora, lamentablemente, es que se está negando el problema lejos de tomarlo con la seriedad que requiere, pues para resolverlo, ¿no? Porque ese es el papel de la CONAVIN, ese es el papel, la CONAVIN fue creada para eso. Y entonces, y por otro lado, las alertas es un recurso que aparece en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Nadie lo inventó, nadie lo está haciendo para perjudicar al gobierno. Es algo que está en la propia ley y que por eso se echó mano de ese recurso. Ahora, lo que a mí realmente se me hace lamentable es que precisamente se supone que si una alerta se solicita es por un problema grave que está pasando en la sociedad y que está vulnerabilizando a las mujeres en esta sociedad. Y entonces la propia definición de alerta dice que tiene que ser acciones urgentes, urgentes. 5 años casi han pasado y entonces ya ¿Dónde quedó no, la urgencia, no?
Pues ¿Dónde queda sí, la urgencia? ¿No? pues 5 años negando un problema que antes de esos 5 años, cuando no estaba en el gobierno, entonces todos esos que hoy ya no lo quieren ver, lo utilizaron como bandera política. Y hoy, dice el propio gobernador, lo quieren utilizar para ir por nosotros mediáticamente, como si fuera un tema mediático y no un problema que está provocando una crisis humanitaria, y creo que no exagero al señalarlo. Hablar de más de 4.700 mujeres desaparecidas es una barbaridad, ¿no? claro. Y luego a eso súmale los feminicidios y súmale la violencia cotidiana que las mujeres viven. Entonces, realmente es una situación muy grave la de las mujeres en Veracruz, porque nosotros nos hemos enterado de cosas y por eso es de que nos urge o estamos viendo que, exigiendo que se resuelva el problema, que se tomen cartas en el asunto, porque se supone que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, o no se supone, así lo manifiesta, que los 3 niveles de gobierno están ellos obligados a llevar a cabo acciones concretas y contundentes en el tema de la violencia desde el nivel local, estatal y federal. ¿Y qué cosa es lo que vemos? A nivel local, a nivel municipal, hay institutos municipales de las mujeres que no hacen absolutamente nada en esta cuestión, pero además están los CDMs que, bueno, el Instituto Veracruzano de las Mujeres es otro tema que hay que tocar, pero lo que nos hemos enterado por la gente que nosotros atendemos es que nos dicen que van a la fiscalía y las mandan a conciliar la violencia, que es algo que la ley prohíbe. Y entonces lo están haciendo, o sea, conciliar la violencia, la ley lo prohibió porque era poner a las mujeres en un alto riesgo con el agresor de regresarlas a vivir con él. Y eso están haciendo a nivel municipal y esto es parte de la simulación. ¿Por qué? Porque lo que nos decían las personas que nos hablaban de este tema, que les dijeron que por nada del mundo lleguen a la fiscalía a poner denuncias por parte de los municipios, que todo lo tienen que resolver ahí porque la cifra de denuncias por violencia tiene que disminuir. Esa es Claro, la cuestión. por Tremenda supuesto, manera de maquillarlo, ¿no? así es. Sí, Bueno, obvio. Fíjese que hoy, por ejemplo, la fiscal de Veracruz fue a comparecer a la legislatura. Y hablando de feminicidios, bueno, me llamó mucho la atención y hablando del maquillaje de cifras y de toda esta situación y omisiones de parte de las autoridades para querer ocultar todo lo que sucede, esta desgracia, esta tragedia. Bueno, la fiscal presumió que hay una disminución del 55% en feminicidios en Veracruz. O sea, ¿cómo podemos nosotros pensar que esta cifra es creíble cuando todos los días leemos unas situaciones dramáticas en varias zonas del estado? yo por eso digo que es política de Estado esto que están haciendo, porque lo que están haciendo están reclasificando los feminicidios y están poniendo homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. Entonces, al ponerlo en 2 rubros, están haciendo que baje el de feminicidios y aunque el otro esté también acumulándose. Entonces, es lo que están haciendo y creo que es una práctica que están haciendo a nivel nacional para lo que decíamos anteriormente, maquillar, ¿no? Las cifras. No les interesa, es que es muy triste, para mí es muy lamentable, no les interesa para nada la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas, lo que les interesa es disminuir estadísticas. Eso es para que ellos digan que han logrado disminuir todo, cuando en realidad lo que están haciendo es maquillando cifras y simulando que hacen cosas que en realidad no hacen. Y Eso en es lo ese que sen- sucede. sí, claro, sin duda, ¿no? Y en ese sentido, María, incluso hoy mismo, durante la misma comparecencia, la fiscal además se quejó de que no le han dado los mismos recursos que tuvieron fiscalías y procuradurías anteriores, y mencionó que quieren esos recursos, esa ampliación de recursos,
para atender precisamente el tema de desaparecidos, cuando, por otro lado, vemos a un gobernador que niega que exista el problema, y sobre todo el problema hablando de las mujeres, ¿no? Sí, pues es que yo digo, no sé qué les pasa por la cabeza. A veces yo me sorprendo, a veces pienso que ya no me puedo sorprender más y me siguen sorprendiendo con las cosas que dicen y hacen, ¿no? Porque precisamente hablábamos del instituto, hace rato mencionaba el instituto, y el instituto salió una nota que regresó recursos, no que ahorró, y regresó una cantidad de recursos. ¿Cómo va a ahorrar si los programas que existían para atender la violencia antes los fueron desapareciendo y entonces ahorran esos recursos para regresarlos a la federación y entonces el trabajo urgente que se tiene que hacer en el Estado para atender estos problemas, pues no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llamado gente de Jalapa, mujeres que me mandan sus fotos bien golpeadas, bien lastimadas, y que no les hacen caso allá en Jalapa en las fiscalías. Pero además, lo que a mí se me hace sorprendente, que funcionarias del gobierno les dan mi teléfono por debajo de la mesa para que me hablen a mí a ver si las podemos ayudar. ¿Por qué? Porque allá no están realizando una de las cosas que era importante, porque además dentro de la atención de primer nivel, digamos, de una mujer que enfrenta violencia, tiene que existir el acompañamiento jurídico, la atención psicoemocional y el trabajo social. Son tres partes fundamentales para brindar una atención, pues por lo menos bien, ¿no? Pues no están dando acompañamiento, ya no hay abogadas que acompañen a las mujeres a fiscalía y entonces pues no saben ellas, no saben los procesos, no saben cuestiones jurídicas, no entienden qué, pero además no les reciben las denuncias o se las reciben y ahí se quedan y las traen a las vueltas. Entonces, todo este tipo de cosas que están haciendo está abonando más a la cuestión de los feminicidios y de la violencia. Y bueno, en lo de las desapariciones, hay gente que ha dicho que le siguen diciendo que tiene que esperar 72 horas para que pueda activarse la alerta Amber, cuando eso ya se quitó desde hace tiempo porque las 72 horas primeras son importantísimas para la localización, pero tampoco hay, ¿qué es lo que mencionaban las compañeras del observatorio? En el documento que se publicó, comisiones de búsquedas municipales y locales que se dediquen a hacer concretamente ese trabajo, se supone que hay entre comillas, pero en la realidad creo que no, y entonces esas comisiones tienen que fortalecerse o crearse o estar con todo lo necesario para hacer la búsqueda de las personas en el momento que desaparecen, pero esas cosas existen en documento, creo yo, pero en la práctica no es así. Entonces, pues todo está hecho realmente un problema, una cosa espantosa. Bueno, ahora yo quiero abordar directamente el tema de los colectivos, que me parece muy importante. Por ejemplo, este colectivo, hablábamos antes de conectarnos con todos, que tiene 24 años de trabajar y más o menos, ¿no? 24 años, hablábamos de 24 años del colectivo y debe ser muy difícil hoy en día como colectivo, pues acompañar a víctimas y apoyar y apoyar y seguir caminando, ¿no es así? Pues mira, claro que es bastante complicado porque además desde que llegó este gobierno, algunas gentes pensamos que las cosas podrían quizás no cambiar porque tampoco somos tan ilusos, pero que iban a mejorar tantito, ¿no? Que iba a haber un poco de más descanso en este sentido. Y lo que fue todo lo contrario, ¿no? Porque nosotras decíamos, alguien que entienda más la problemática de las mujeres y que se puedan llevar a cabo más acciones concretas para atender estos problemas, más programas, más. No, lo que sucedió fue todo lo contrario. A mí me pusieron una X en la frente
y me lo mandaron por oficio en todos lados, diciéndome que no nos podían contratar para nada más porque eran disposiciones gubernamentales a nivel federal. Nosotros trabajábamos como colectivo, o sea, como diría la gran Pati Ponce, el trabajo ganapán que hacíamos en instituciones como lo que era el CDI, alguna vez con la Secretaría de Salud también trabajábamos, hacíamos como trabajo de capacitaciones de la cuestión de los temas de género, de todas estas problemáticas de las mujeres. Y entonces, cuando llega el gobierno de la 4T, lo que hacen es mandarnos oficios que no podía, o sea, ya no éramos como una especie de organización recurso, personas recurso para ciertos temas, ya no lo fuimos más, pero el Instituto Veracruzano también igual nos cerraron todas las puertas a nosotros de manera directa y jamás fuimos a tratar de hablar con esta señora del instituto y lo digo esta señora no, no por como hace el presidente para menospreciar a la gente. Lo que pasa que no sé qué estudios tiene, pero esta señora o sea, totalmente perdida, ¿no? Nos decía, no, yo soy gente del secretario de gobierno, no sé qué, nos platicó su historia, pero en el tema de los programas que estaba desapareciendo, pues no nos dio ninguna respuesta, ¿no? Y entonces, pues ahí quedó el asunto. Nosotros trabajamos como podemos, seguimos atendiendo gente. Ahorita, por ejemplo, nosotros no tenemos abogada porque no tenemos para pagarle. No tenemos recursos para pagar, nos chutamos el trabajo nosotras. Afortunadamente yo soy especializada en atender psicoemocionalmente a una mujer violentada y lo hago de manera gratuita, y mi compañero Jairo, él ayuda en la cuestión de jurídica, de acompañar, mi compañero Hugo nos ayuda en el trabajo social, y así estamos haciendo porque no tenemos nosotros dinero para contratar abogados, para contratar, y con el prestigio que tenemos afortunadamente en la fiscalía, pues nos hacen caso, ¿no? Pero yo creo que lo que se hizo con los colectivos que tenían mucho tiempo fue desmantelarlos totalmente, porque creo que fue parte de la política de Estado de acabar con la sociedad civil. Recordarán que decía que todos eran rateros, el gobierno federal, que todos decíamos, pues, si son rateros, que Creo que nos congelamos un poquito, ¿eh? Sí, pero esperamos que ahorita regrese Vamos a la esperar señal. ahorita ahorita regresamos. Sí, luego ahí la tecnología no tiene La palabra de tecnología no honor, tiene palabra de honor para un programa en vivo. entonces como que A puede ser ver, un... creo que se está reconectando en este momento. Vamos a esperar. A ver. Seguimos aquí en Creo que vivo. sí es un problema ahí Estamos de conexión. con María de la Cruz Jaimes, del colectivo feminista Cihuatlotoli. Esperamos reconectarnos en un momento. Estamos de nuevo. Ahí está ya. Okay. Sí, es que yo me acuerdo, fíjense que acudí como a 2 reuniones con el gobernador cuando ya había ganado las elecciones. Con todas las feministas de Veracruz me invitaron, muchas mujeres, fui para ver qué cosa planteaba. Y una de las cosas que me acuerdo perfectamente, porque además yo siempre presumo de que tengo muy buena memoria, el gobernador nos dijo, y me comprometo con ustedes aquí a llevar a cabo todo lo que sea necesario para respetar los derechos de las mujeres y para atender el problema de la violencia. Y me comprometo que la próxima directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres tendrá que ser una feminista. Y la que está, quién sabe qué será, pero yo creo que feminista. Para empezar, no es ni directora, y creo que es uno de los Además, problemas, uno de los tienes toda problemas la que razón. no es ni directora, se fue todo el sexenio con una encargada de despacho que por lo mismo pues no tiene
facultades para ir más allá y como bien te dijo, no, yo soy gente de, en vez de ser una funcionaria a servicio de la sociedad, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, pues eso fue lo que pasó. Yo lo que veo es que está la situación bastante lamentable. El activismo, hay un activismo fuerte de feministas, pero es como mediático, como en las marchas, en lo que le llamábamos antes fechas claves del movimiento feminista, pero el trabajo concreto del día a día, yo creo que se ha perdido mucho, ¿no? O sea, se requiere más compromiso, o sea, tomando en cuenta que hoy el gobierno, tanto federal como los estatales, que ahorita, bueno, gobiernan muchos estados Morena, vimos como que pues se hicieron ojo de hormiga, o sea, este tema no lo queremos, nos molesta, lo queremos esconder, más en tiempos electorales, porque, bueno, de hecho ellos nunca dejaron de estar en tiempos electorales, pero pues este año en especial va a ser casi la desaparición de cualquier cifra, ¿no? De mujeres desaparecidas, de feminicidios, todo ocultarlo. Entonces, o sea, nos enfrentamos a que el retroceso absoluto de una lucha de muchos años de las que quedaron, ¿no? O sea, hablando, por Definitivamente. ejemplo, de ti, ¿no? Y o sea, hablando de estos colectivos que siguen trabajando. Nos congelamos de nuevo, pero Creo que nos ahorita congelamos regresamos. otra vez. Ahorita regresamos. ¿Qué congela, Mónica? Pero... Ahí ya está, ahí ya está. Ahí sí, sí te Ahí oímos, ¿eh? te escuchamos, ¿eh? Creo que se congeló solo la imagen. ¿Sí? Sí, sí, ¿Hablo sí, yo? sí, 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 Escuchamos, sí, te escuchamos. te toca, sí. Sí. Pues mira, a veces pensamos equivocadamente que los logros en materia de derechos humanos de las mujeres, pues es algo que se queda ahí, que es algo que se avanza y se queda ahí, pero la historia nos ha demostrado que a lo largo de la vida de las mujeres, de las luchas, ha habido grandes retrocesos. Y yo creo que estamos en un punto similar. Estamos retrocediendo en materia de derechos humanos de las mujeres, porque puede estar muy bien, que no está tan bien, creo yo, pero en documentos, en teoría, pero en la práctica estamos totalmente retrocediendo muchísimo. Y ahora lo que está haciendo este señor, yo creo que lo que está haciendo es también retrocederlo legalmente, ¿no? Las cosas que se habían logrado están totalmente echadas para atrás. Incluso lo peor de todo es que las propias mujeres están en una inacción total, las feministas, las guerreras del movimiento de mujeres están en una inacción total, no se ve más allá, ¿no? Es Y, lamentable, pero así es. Está fragmentado el movimiento, yo les decía hace rato, está fragmentado, yo así lo veo, el movimiento feminista está fragmentado y está muy bien marchar y gritar y exigir en las fechas, perfecto, pero también hace falta el trabajo de atención, el trabajo de denunciar la realidad, pero concreta en lo que estamos viviendo, porque la gente está como con una venda en los ojos de la relación político-afectivo que ha desarrollado con el presidente. como que se volvió a congelar. Nos congelamos, pero Bueno, ahorita, ahorita regresamos. ahorita Es cuestión regresan. de la señal, ¿no? Sí, Finalmente, pues sí, sí. eso es Anda la señal medio fría. medio cucha, ¿no? Sí. Esperemos ahorita Que las que se... cosas no son como las están diciendo. Una reporte diciendo, la verdad es que sé que pueda reaccionar así este señor, igual que el de el presidente
Creo que se está reconectando, ¿no? Sí, sí, como que tiene ahí Sí, ya Ahí, regresó. ahí ya regresamos, te nos perdiste un momento, si quisieras Sí, recapitular un poquito lo último que nos mencionaste. Por favor. sí, que decía que yo no, o sea, yo sé que este señor actúa de una manera que no encuentro el calificativo, pues, pero no pensé que fuera a tomarlo de la tercera alerta como lo tomó. O sea, me hablaron, me mandaron de Jalapa una información de que lo que estaba haciendo y ya después vi en video la situación. No, pues agredir a la reportera, agredirla, ofenderla, como replicando lo que hace López Obrador a nivel nacional, sin ningún sustento, sin ningún dato, o sea, una realidad planteando y que además ella no se lo la tercera alerta, ella solo le hacía la de paso a nosotras y entonces estamos dando este asunto se resuelva de manera que pues estamos en el limbo, dijeron. Hay muy mal internet este día. Anda ahí raro el internet, Sí, pero pues sí comprendimos el sentido de lo que nos señalas. Además, sí destacar que a este señor, al gobernador de Veracruz, a Cuitláhuac García, particularmente le gusta ensañarse así en intercambios verbales con reporteras, con mujeres, ¿no? Jamás hemos visto que se ponga así con reporteros varones, ¿no? Lo cual también, pues es un indicativo de por qué pasa lo que pasa en Veracruz, ¿no? Claro, yo siempre he dicho, y a veces quizás me lo tomen a mal, pero quien diga que el gobierno de Veracruz, como él siempre lo ha dicho, que es aliado de las mujeres, es un Otra vez se nos fue la Otra vez señal. nos congelamos un poquito, pero vamos a esperar a que regrese. para atender los problemas, ni se pero que se ponga a estudiar para no entiende, se ofende, vete a cachar, porque él quiere ser como, es una mala copia de López Obrador y quiere ser él, sentirse ofendido como hace López Obrador, que todo mundo lo ataca y que están en contra de nosotros y estamos en contra del manejo que están haciendo como gobierno, de no resolver problemas, de no garantizar un derecho fundamental de las mujeres y las niñas, que es su propia vida, es su seguridad, es el que las mujeres puedan caminar por la calle sin tener miedo, sin estar en tantísimo riesgo como están o estamos, porque yo soy mujer y yo no salgo de noche. El otro día a las 9 de la noche iba yo con un miedo en la calle porque no encontraba un taxi y entonces experimenté que volteaba por todos lados y que tenía miedo y que, porque ese miedo está en el ambiente en todos lados en Veracruz. Y este señor, lejos de que se preocupe por resolver este problema, se pone grosero, agresivo, violento, pues entonces, y a mí la verdad es que no, o sea, esa evasiva tan grande que tienen tanto López Obrador como él de recurrir al pasado y todos recurren al pasado y al pasado, pues yo luego digo, me dan ganas de estar ahí y decirle, por eso votamos por ustedes, para que las cosas cambiaran, o sea, ¿de qué nos sirve saber lo que pasaba en el pasado si ya lo sabemos? Queremos que se hagan responsables del presente y en el presente hay unos problemas gravísimos de violencia contra las mujeres
hay un problema gravísimo de desaparición forzosa de mujeres y niñas y que se tiene que atender y que se tiene que hacer responsable porque él es el responsable. Si no fuera el gobernador, no le diríamos nada, pero él es el gobernador, él es el responsable de atender esta problemática y resolverla. Y entonces, por eso es de que lo estamos diciendo. O sea, es algo que todos los días estamos viendo y estamos palpando. Y cerrar los ojos a esto, lo que nos dice es que es una total irresponsabilidad por parte del gobierno y pues que pone de manifiesto su misoginia, ¿no? Así es, voy a dar voz a algunas personas que están conectadas con nosotros. Malaika Michaud dice, es muy grave la pésima atención a víctimas en Jalapa. Jairo Guarnero Sosa dice, hay toda una política de modificar las cifras reales de desaparecidos y desaparecidas para que cuadre con el discurso oficial de mejoría en el rubro de seguridad. Es una política de revictimización y ahí yo creo que es muy importante decirlo. O sea, por parte de las familias, esto es una pesadilla, no sé qué opinas. Definitivamente, definitivamente es una pesadilla, porque acudir a donde se supone que te tienen que atender, que te tienen que facilitar las cosas. De entrada, el que te suceda una cosa así a un miembro de tu familia, a tu hija, a quien sea de tu familia, es terrible. Y que no encuentres respuesta, no encuentres respaldo, no encuentres, o sea, nada por parte del gobierno, es una pesadilla. Y entonces lo que sucede es que volvemos, hablábamos de retrocesos. Hace años, cuando se investigaban tanto estos temas, se hablaba de la ruta crítica de las mujeres que enfrentan violencia. Estamos regresando a la ruta crítica. Estamos regresando a la ruta crítica, que las mujeres no saben a dónde acudir, con quién acudir, quién les resuelva. ¿Por qué? Porque no hay, yo creo que ni hay capacitación para la gente que está encargada de impartir justicia, de hacer las cosas, como también creo que ni ponen presupuesto, ni hay interés, ni les importa si se pierden o no las mujeres. Hay quienes todavía dicen esta tontería de que se fueron con el novio, no las esperen o cosas así, que lo que hacen es revictimizar a las mujeres. Y en las fiscalías siguen diciendo cuando una mujer va a denunciar violencia doméstica o familiar, porque me lo dicen y me lo dicen ahora en estos poco tiempo, que les dicen, piénsalo bien, porque ¿quién te va a mantener? Si metes al hombre a la cárcel, no vas a tener dinero para mantener a tus hijos. O sea, y piensa que tus hijos no te van a perdonar que metas a su papá a la cárcel. Eso sigue pasando, lo siguen diciendo. Entonces, revictimizan todo el tiempo a las mujeres y luego yo lo que creo también es que hay una violencia institucional que está permeando a toda la sociedad y que esto se vino a agravar con este gobierno. Era algo de lo que habíamos logrado avanzar un poco, de visibilizar por lo menos estas problemáticas que existían para exigir al gobierno su atención. Y lo que estamos viendo ahora es que estas cosas se están agravando. Ellos construyen una narrativa de un mundo color de rosa, donde todo está avanzando, donde las cosas están muy bien, donde hay acceso a la justicia, donde todo no pasa nada y todos estamos de maravilla. Pues ese mundo solamente existe en donde ellos están en su cabeza o en su burbuja, porque los veracruzanos y las veracruzanas concretamente estamos viviendo una pesadilla y las mujeres cada día estamos más vulnerabilizadas en esta sociedad que lejos de protegernos nos pone en mayor riesgo, ¿no? ¿Sí? Aurelio. No, En está ese, bien. me congelé yo un poquito, pero Sí, aquí sí, un estoy, aquí poquito, un estoy. poquito. En ese sentido, María, también te quería preguntar, mientras a colectivos como Cihuatlátoli, pues prácticamente los pusieron en una lista negra y los excluyeron de todo tipo de apoyos y de gestiones, hay otros que han vivido en la jauja en este sexenio porque a lo que se dedican es a agitar la matraca
para la 4T, para Morena, ¿no? Lo cual es lamentable, ¿no? El uso o la manipulación con fines electorales del movimiento feminista, ¿no? Sí, es muy triste y muy lamentable y eso también es un retroceso porque se pierde la esencia del movimiento. Yo a veces creo que tanta investigación teórica, que está bien, es importante, pero cuando se habla, por ejemplo, de los feminismos, y yo entiendo que hay diferentes trincheras desde donde ver el feminismo, yo entiendo que desde donde uno está, desde su disciplina, como la cuestión de el ecofeminismo, como todas estas corrientes que existen y todo, pero yo creo que el feminismo tiene que tener una esencia, y la esencia es pelear, luchar por que se logre una igualdad sustantiva, porque los derechos humanos de las mujeres no sean solamente en letra muerta, sino que sean una realidad. Y entonces quienes están haciendo todo eso se están olvidando de lo que es el feminismo. Yo creo que el feminismo es una forma de vivir, es una forma de caminar por el mundo. No, o sea, es perder la dignidad y el respeto a una misma y al propio feminismo el hacer ese tipo de cosas. Yo creo que es mejor no tener nada, pero tener la frente en alto y dignidad a estarles, o sea, yo por eso hay cosas que no entiendo, a estar buscando. Luego hay gente que tiene dinero, que es gente con mucho dinero y anda ahí por poder político, no sé por qué, pero pero la verdad es que cerrar los ojos, últimamente yo me he pues pensado como más pues no sé, como que tendríamos que ser más contestatarias y decir las cosas, porque de repente uno ve que está pasando algo, que están haciendo algo y dicen, no hay que decir nada, no hay que hablar porque el movimiento se va a ver dividido, porque ¿cuál movimiento? ¿Cuál movimiento se va a ver dividido? La verdad es que no. Yo creo que lo que estamos demostrando con nuestras acciones concretas es que no hay tanto movimiento, ¿no? Solo, yo creo que en parte también se ha vuelto la cuestión de simulación, ¿no? Y pues yo no quiero ofender a nadie ni decirle, o sea, no sé concretamente de colectivos en sí, pero claro, sí he visto mucha gente, muchas mujeres, eh, te voy a decir una cosa que acabo de ver y que me sorprendió. Eh, yo fui a Chiapas el fin de año a comunidades zapatistas. Y entonces encuentras colectivos que son apoyadores de Morena, pero que van allá a dar talleres de no sé qué, de no sé cuándo. Y entonces dices, o sea, esta gente, si es de Morena, ¿por qué viene aquí? Y entonces lo comentaba con alguien y me decía, es que imagínate, a una financiadora le presentas que fuiste a dar talleres a las comunidades zapatistas. Uy, pues te coloca en un nivel de... Entonces, qué Y te da más lana, barbaridades. ¿no? Y te da más Claro, lana, ¿no? claro, Finalmente. entonces van por lana, por utilizar para proyectar que están haciendo, pero en realidad, pues también las ves apoyando a la 4T y entonces, pues quién sabe. Eso es muy lamentable verdaderamente porque se está perdiendo mucho el sentido del movimiento y sobre todo el compromiso, como decía Mónica en un principio, el compromiso que tenemos con las mujeres y las niñas y el trabajar por mejorar esas condiciones de vida y lograr esa igualdad que es realmente una utopía, porque estamos cada vez en lugar de acercarnos más, estamos retrocediendo, pues es lo que está sucediendo aquí en Veracruz como en muchas otras partes del país, ¿no? Así es. Bueno, volviendo un poco al tema son tiempos electorales finalmente, y yo voy a retomar un poco la comparecencia hoy de la fiscala de Veracruz, que pues dijo que no era necesario, por ejemplo, Las mujeres. es que la señora de la fiscalía es la titular,
Verónica Hernández, dijo, entre otras cosas, que no era necesario, por ejemplo, que se creara la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Crímenes de Odio. O sea, que no se crearan nuevos, ya sabes, Organismos, ¿no? Para organismos atender. aparte para atender estos temas tan delicados, que porque pues que los nuevos organismos no daban solución a un tema tan delicado. A ver, ¿por qué lo retomo? No porque sea importante lo que ella dijo, porque saben por qué lo dijo, ¿no? Obviamente, porque pues están negados a tratar el tema, no lo quieren y ampliar el tema burocrático. Pero desde los temas de la independencia de ustedes, de esta lucha de hace muchos años, ¿ustedes creen que sea necesaria la aportación de nuevas, eh, pues, de parte de las procuradurías, fiscalías en el país para que se dediquen específicamente a este tema o simplemente darle cauce a todas las alertas y a todo lo que ustedes han estado promoviendo? Pues yo creo que esto sería parte de las acciones concretas que se tengan que hacer. Y claro que hace falta que existan estos organismos que sean especializados para atender estas problemáticas, porque es eso algo que sucede frecuentemente a nivel municipal y yo creo que a nivel estatal, que la gente que llega a esos lugares es gente que tiene la menor idea. Y entonces, pues hacen lo que quieren o lo que pueden y no atienden como tendría que ser. Y bueno, lo que nosotras veíamos y muy tristemente, que lo que se había logrado de gente que se capacitaba en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que era gente que estaba constantemente en capacitación, pero además que tenía años de estar ahí, la removieron, la quitaron, y entonces llegó nueva gente que no tenía la preparación y eso sucede a nivel municipal. Entonces yo creo que lo mismo sucede en las fiscalías, pero además en las fiscalías pues también el abuso de poder, pues yo creo que sí tiene que haber lugares donde la gente que atienda esté capacitada, sensibilizada, preparada para atender esos temas concretos y a las mujeres de manera exclusiva y que esté dentro, yo creo. Nos fuimos un momento. Se nos perdió otra vez un poquito, Otra ahorita vez regresará. están haciendo travesuras el internet, ¿verdad? Creo. Sí, pues Sí, ha estado complicado hoy el tema con el internet, sí, 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 sí. pero pues bueno, muy claro lo que nos está Sí, sí, sí. planteando María de la Cruz esta noche, pues ahora ya estamos de nuevo por aquí. Es que se volvió como que Sí, a ir la señal. se fue, sí, y todas las acciones, todo lo que sea necesario. Por eso se solicita una alerta para que no se escatimen gastos, para que no se escatimen acciones, porque lo que es más importante es la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. Entonces, lo que se tenga que hacer, por eso hacen un estudio, por eso van a dictaminar, por eso tienen que hacer todo un recuento de lo que está pasando para que se puedan llevar a cabo esas acciones. Pero como decía el gobernador, que tiene dos supermujeres, la fiscal y no sé quién más, que son las que están a cargo, que con eso demostraba que trabaja por las mujeres, pues qué idea tan errónea, pero además bastante soberbia, ¿no? Bastante mal, porque el problema de la violencia en contra de las mujeres es un problema generalizado en el mundo y en nuestro país terriblemente, y Veracruz ocupa primeros lugares en casos de violencia, y entonces con que diga que están esas dos personas, no se resuelve el problema de un estado tan grande y un problema tan grave como lo que está pasando, ¿no? Se recrudece cada día, se recrudece. Si ustedes se dan cuenta, antes las niñas que se perdían eran de
de determinada edad, las mujeres ahora ya son más chiquitas, ahora se pierden más también las pequeñitas, se pierden también mujeres ya más grandes, o sea, se está haciendo un problema que está arrasando o amenazando a las mujeres en todo el estado y eso requiere atención. En ese sentido, María, ¿cuáles son en Veracruz las regiones o los municipios donde tienen identificado con mayor incidencia la desaparición de mujeres y por qué desaparecen? ¿Sabe? Y me refiero a preguntar por qué es lo que sucede con ellas. ¿Se utilizan para explotación sexual o cuál es la raíz del fenómeno como tal, hablando ya del lado social o incluso criminal, ¿no? Digo, sabemos que tiene que ver con la desatención oficial, pero ¿por qué o a dónde van esas mujeres que desaparecen si tienen un diagnóstico? Porque hay un contexto criminal en el Estado, hay una violencia generalizada por todos lados y las mujeres como socialmente están vulneradas desde siempre a lo largo de la historia y todo esto bueno, en las situaciones que han pasado a lo largo de la historia, que se dice que las mujeres son botín de guerra, las mujeres están en el centro, en el riesgo, pero claro que son para la trata de personas. Claro que las utilizan, o sea, se las roban para eso. Y también a las niñas, claro, sin duda, ese es un problema, esa es una de las aristas graves de esta situación. Y por otro lado, también a muchas mujeres se las roban para abusarlas sexualmente y asesinarlas, porque, por ejemplo, el caso y que lo tengo, o sea, más cercano en los últimos tiempos de esta chica que apareció muerta en Boca del Río hace cuántos meses, unos cuantos meses. Esa chica era una persona que no salía, la conozco de toda la vida, conozco a las dos hermanas y ella había una hermana que le gustaba irse a pasear, andar, y ella era como muy de su casa, pero fue a una entrevista de trabajo y ya no regresó. Su hermana fue a tratar de poner la alerta Amber, decir que no, le dijeron que tenía que esperar y la chica apareció a los 3 días muerta en Boca del Río. O sea, ese es ya, o sea, lo que le intentaron decir a su mamá es que le había dado un infarto y había muerto en la calle, o no sé qué cosa le dijeron, que tenía tiempo que estaba en la morgue, o sea, le decían que murió desde el día que no llegó a su casa. Porque yo lo que veo también es una complicidad por parte de las autoridades. O sea, eso que se dice a nivel nacional, yo creo que es cierto, ¿no? Es cierto. Hay una inacción, pero una inacción que tiene un trasfondo político. No, una inacción que le conviene al gobierno, una inacción que lo hace para no generarse problemas con la gente del crimen organizado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí es eso. Y bueno, o sea, dentro de que se las llevan para matarlas, para violarlas, para matarlas, de que se las llevan para venderlas, para que se dediquen a trabajo sexual, a redes de explotación, o sea, que las explotan sexualmente, o sea, son muchas cosas y eso sucede en este país. Aquí, por ejemplo, en Orizaba sucedía y desde hace años y en algún momento nosotros lo estuvimos denunciando y denunciando nosotras y nosotros, venían redes de explotación de mujeres de Puebla a operar en Orizaba y a llevarse a mujeres de aquí. Se iban a las comunidades Rafael Delgado, comunidades indígenas, las enganchaban con la idea de que les iban a dar trabajo y ya no volvían a aparecer. Y eso sucedía, eso sucedía y sigue sucediendo, claro. Nosotros denunciamos y desde ese tiempo nos dijeron que no se podía hacer nada, porque tenían que tener como una
una persona que denunciara a una víctima. La tuvimos, denunció, se puso la denuncia, todo. Y entonces cuando los hombres, porque además yo los conocía de vista, volvieron a regresar, me fui en un taxi rápido a avisar a la fiscalía, entonces me dijeron que no, que eso se tenía que ver en México, y entonces pues ya no se pudo hacer nada. Pues eso mismo sucede, o sea, se las roban de todos lados. Y además, hay que pensar que posiblemente también haya subregistros, que eso es lo que ellos nos Seguro. dicen, porque habrá subregistros, habrá gente que no denuncia por miedo, por amenazas, por lo que sea, y casos, así como hay casos de gente que asesinan y que no denuncia porque los amenazan, lo mismo debe suceder con las mujeres, ¿no? A Sin ver, lugar a dudas. en esta situación, a las personas que nos están viendo y que por desgracia les sucede algo así, sí hay que seguir denunciando a pesar de todo lo que sucede con las autoridades. Pues yo creo que sí hay que seguir denunciando y sí es muy lamentable que las fiscalías no respalden. Yo digo, a veces, eh, pues denunciar también te trae un gran riesgo, pero si no denunciamos, ¿qué va a pasar? No queda ¿Qué va registro, a ¿no? pasar? Pues sí, no habría registros y no habría, sobre todo, esta cuestión de tener un seguimiento, ¿no? De hacer algo, porque me imagino que si alguien desaparece y no haces nada, o sea, se debe uno sentir muy mal, ¿no? Entonces, como hacer todo lo posible, como denunciar, como exigir, como hacer, llevar a cabo los pasos para que por lo menos este caso se visibilice y se pueda contar como parte de todas estas desapariciones que suceden en los estados, bueno, y en este estado lamentablemente, ¿no? Una de las cosas que creo yo que Jalisco, Jalisco es el estado donde hay más desapariciones de manera oficial, digamos. Yo creo que Veracruz lo supera. Ujú. Yo creo que Veracruz lo supera. Si lo alcanza, y creo que hasta lo supera. Entonces, yo creo que por eso no han retrasado sin ninguna justificación esto de la tercera alerta, porque eso también implica que se haga pública la información, ¿no? Y bueno, yo lo que espero es que pues que la decreten y que se pongan a trabajar y que se olviden de estar victimizándose el gobierno y de estarse llamando ofendido, ¿no? Que trabaje, igual si quiere que le aplaudamos, pues que haga las cosas, que trabaje. Yo no soy partidaria, o sea, no pertenezco a ningún partido, ni quiero, ni tengo nada que ver con la 4T, pero si él hace bien su trabajo, se lo vamos a reconocer. Pero si no lo está haciendo, ¿cómo? Así es. Nos dice Tete Vázquez, el colectivo feminista Cihuatlátoli es referente en nuestro estado por el gran trabajo que han realizado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En administraciones pasadas trabajamos coordinadamente desde el IBM. Saludos a María de la Cruz. Te mandan saludos. Sí, claro, gracias, saludos. Y pues Sí, bueno, para concluir, María, pues como ya se señaló, pues estamos en un año electoral, estamos en una coyuntura en la que a los gobiernos lo que les interesa es la grilla, la política, y lo que menos les interesa es evidenciar que hay problemas y peor aún problemas que han dejado de atender. Entonces, pensar que vayan a hacer algo en relación con el tema de la desaparición de mujeres, con la alerta de género, con la alerta de violencia, es difícil, si no es que utópico pensar que vayan a hacer algo. ¿Qué queda hacer? Esperar a que llegue el otro sexenio, buscar meter el tema, perdón, en las campañas. ¿Qué queda por hacer? yo creo que sí, nosotros estamos,
pues exigiendo, porque este gobierno está a punto de irse, pero si no el que venga tiene que tomar este asunto con la seriedad que requiere. Y es lo que mis compañeras planteaban, ¿no? Tenemos que ponerlo en la mesa de la discusión como un tema fundamental en la política del estado de Veracruz. No podemos permitirles que lo dejen de lado y que o sea, cierren los ojos como este gobierno diciendo que no existe. Lo tenemos que seguir posesionando y ese es nuestro objetivo. Por eso lo sacamos a la luz, por eso estamos hablando, por eso se hizo el comunicado, no por atacar al gobierno, sino decirle, te falta esto que no has resuelto y que era de carácter urgente y que esto agravó la situación. Esto de tardarse sin ninguna justificación casi 5 años, lo que hizo es que el problema se hiciera más grave. Entonces, a quienes quieran ser funcionarios, a quienes quieran ser parte del gobierno de Veracruz y a quien va a ser gobierno de Veracruz, lo que le decimos es que tiene que trabajar en materia de derechos humanos de las mujeres y tiene que atender este problema tan grave que existe. Porque al gobierno que le gusta tanto hablar de lo que había antes, yo le diría que cuando estaba Marta Mendoza Parisi, hizo muchas cosas y me consta, porque yo estuve ahí. Cuando estuvo Eda Arrez Arredondo, también hacía muchas cosas. Nosotros hicimos un plantón aquí porque iban a dejar salir a un hombre que había violado a una niña y la familia nos fue a pedir apoyo y fuimos a hacer un plantón ahí y Marta Mendoza Parisi llegó ahí a decirnos que estaba con nosotros. Venía de viaje y pasó a vernos porque le exigimos que tomara una posición al respecto, pues para presionar y que al tipo no lo dejaran salir. Y lo hizo, y lo hizo. Entonces había como más involucramiento en la problemática por parte de las mujeres que estaban a cargo de los institutos. Con todas las deficiencias que pudiera haber, íbamos avanzando, construyendo con granos de arena, claro, no el ideal, pero algo se hacía, algo se hacía. Yo creo que eso poco que había se echó para abajo. Y entonces yo creo que sí, la exigencia tiene que ser que la próxima persona que gobierne Veracruz tiene que hacer un compromiso con las mujeres, pero real, no de simulación, porque de eso ya estamos cansadas, ¿no? Hay una estrategia cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, que eso parecía, no sé, se me hizo a mí tan significativo, tan fuerte, que la chica que leyó el oficio, no sé si recuerden, luego la Claro, asesinaron. ¿Y qué la pasó con asesinaron. ese caso? ¿Qué pasó? No sabemos. Entonces, esa estrategia no funcionó y hay que decirlo claramente. Se quedó solamente en discurso político y en simulación por parte del gobierno. Entonces, lo que queremos es que quien llegue a gobernar Veracruz realmente establezca un compromiso con las mujeres y que las alertas que ya se decretaron las dos primeras y esta tercera, que sean una realidad y que se vean, se visibilicen esas acciones concretas, no nada más de palabrería. Pues ahí está planteado el tema, María de la Cruz, a quien te damos un gran agradecimiento por este gran programa que hemos hecho esta noche, con todos los puntos sobre las IES, como debe ser, con claridad y de manera frontal. Y pues sin duda seguiremos siendo puntuales y siendo incisivos sobre este tema, pues que es gravísimo y que pues alguien tiene que entrarle, ¿no? En algún momento dado. Claro, definitivamente, no podemos quedarnos calladas, ¿no? Tenemos que recordar el compromiso que tenemos con las mujeres, ¿no? Y hacer a un lado intereses personales y aspiraciones políticas para trabajar y exigir, porque yo creo que no podemos las mujeres ponernos una venda en los ojos y decir, no, si está todo de maravilla, ¿no? Pues entonces, ¿en qué realidad estamos viviendo? Por eso a mí me gusta contar cuentos, ¿sabes? Y me gusta mucho ese cuento de El emperador está desnudo, ¿no?
Pareciera que todo el mundo está alabando el traje del emperador, pero en realidad está desnudo. Y en realidad no está pasando todo lo que dicen, es todo lo contrario. Y las mujeres les está tocando o nos está tocando la peor parte. Entonces tenemos que decirlo y tenemos que exigir, porque no le estamos exigiendo a cualquiera, al gobierno de Veracruz, porque es su responsabilidad garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas en este estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María de la Cruz. Muchísimas gracias a quienes han seguido el programa y que han comentado. Y pues bueno, seguiremos pendientes de este tema. De verdad, Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. igualmente. Gracias, María. Igualmente. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.